me llamo Manuel, y toda mi vida la había pasado en este pequeño rincón de Galicia, donde las montañas tocaban el cielo y la niebla parecía tener vida. Vivía en una aldea tan antigua que las casas estaban hechas de piedra y musgo. Allí, en ese lugar apartado, la gente hablaba, de los secretos del bosque, de los lobos que aullaban por la noche, de las meigas y de las almas que no habían encontrado descanso, historias de ancianos que los jóvenes escuchamos por respeto, pero a las que no dábamos mayor importancia. Así era para mí, al menos, hasta hace unos días. Había oído hablar de la Santa Compaña desde que era pequeño. Mi abuelo solía contarnos a mi hermano y a mí esas historias frente al fuego. En las noches de invierno, decía que la Compaña era una procesión de almas en pena, que caminaban por los bosques, cargando velas y cadenas, buscando a los vivos para llevarlos con ellos. El simple hecho de cruzarse con ella podía ser una sentencia, o peor, tu condena a vagar eternamente entre la niebla, guiando a la siguiente víctima. Eran cuentos, al fin y al cabo, ¿no? Cosas que los mayores decían para asustar a los más pequeños y mantenerlos alejados del bosque al caer la noche. Yo nunca les di mucho crédito. Para mí, todo eso de la Santa Compaña era solo eso, una superstición. Pero ahora, no puedo evitar sentir que todas esas palabras que deseché sin pensar vuelven a mí, como si llevaran consigo una advertencia que no supe escuchar. Todo cambió hace unas noches. Mi mejor amigo, Tomás, estaba gravemente enfermo. Su madre vino corriendo hasta mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. Decía que la enfermedad había aparecido de repente, como una sombra que cae de golpe. Está débil, me dijo, como si algo lo hubiera tocado, algo oscuro. Esas palabras me dejaron helado, pero traté de no mostrarlo. Hemos sido inseparables desde que éramos pequeños, y aunque nuestras vidas han tomado caminos diferentes, él es como un hermano para mí. Voy a verlo, le dije, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Su casa está en las afueras, más allá del bosque, justo al otro lado del río. Es un camino que he recorrido 1000 veces, pero esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, sentí algo extraño en el aire, una inquietud que no podía quitarme de encima. Mientras recogía mi linterna, recordé las palabras de mi abuelo: nunca cruces el bosque de noche, Manuel, decía. La niebla esconde cosas que no pertenecen a este mundo. Era ridículo, pero, de algún modo, esa advertencia parecía sonar más fuerte que nunca en mi mente. No había visto a mi amigo en semanas. Si estaba tan mal como su madre decía, no podía dejarlo solo. Cerré la puerta de mi casa y comencé a andar. El sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas, y con él se iba la última pizca de calidez que el día ofrecía. A medida que la luz disminuía, la niebla crecía con más intensidad, como si estuviera esperando este momento exacto para levantarse del suelo y apoderarse del bosque. Al principio, era apenas un velo delgado que acariciaba mis botas, pero ahora, mientras caminaba más adentro, había empezado a rodearme, a envolverlo todo con su densa capa de misterio. El sendero que cruzaba el bosque me era más que conocido. Lo había recorrido tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados, pero esa tarde, mientras la oscuridad comenzaba a tragarse el cielo, todo parecía distinto. Las formas familiares se desdibujaban, y los árboles que me habían acompañado en tantas caminatas cotidianas ahora se alzaban como sombras inmensas, siluetas deformes que parecían acechar entre la bruma. Los robles viejos, con sus ramas retorcidas, se transformaban en figuras fantasmales que crujían con el viento, como si susurraran secretos que nunca debía oír. Apretaba la linterna en mi mano, pero aún no la encendía. La poca luz que quedaba me permitía ver lo suficiente, aunque sabía que pronto sería necesario depender de esa luz artificial que siempre me había acompañado en mis excursiones nocturnas. El aire comenzaba a volverse más frío, y una ligera capa de humedad se acumulaba sobre mi chaqueta. No podía dejar de pensar en Tomás, en cómo lo habría afectado esa misteriosa enfermedad, y en lo que su madre me había dicho: algo oscuro lo ha tocado. A medida que avanzaba, mis pensamientos se llenaban de dudas. ¿Realmente podría ser algo más que una simple enfermedad? ¿Y si su madre tenía razón? Intentaba apartar esas ideas, diciéndome que no era más que una fantasía, un producto de su desesperación. Sin embargo, había algo en el ambiente que hacía que fuera difícil mantener la calma. El bosque, que siempre había sido un refugio para mí, ahora parecía un lugar extraño, hostil.
como si no quisiera que estuviera allí. Un ruido rompió el silencio. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Era como el crujido de una rama bajo el peso de algo o de alguien. Escuché con atención, tratando de ubicar la fuente del sonido, pero la niebla espesaba cualquier eco, convirtiendo el bosque en un espacio insondable. Miré alrededor, pero no vi nada. No debía ser nada, pensé. Quizás un animal pequeño, o una rama cayendo de uno de los árboles que se erguían junto al sendero. Seguí caminando, aunque ahora con más cautela. Mis pasos eran lentos, intentando no hacer demasiado ruido, a pesar de que cada hoja que pisaba parecía amplificar el sonido bajo mis botas. Me esforzaba por no sucumbir al creciente nerviosismo que se instalaba en mi pecho. El silencio volvió a imponerse, pero era un silencio inquietante, casi antinatural. No se escuchaba ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el susurro del viento entre las ramas. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Al principio, pensé que quizás se avecinaba una tormenta, pero no había signos de lluvia ni nubes oscuras. Solo esa niebla, que cada vez parecía más espesa y pegajosa. De repente, algo se movió, apenas un parpadeo en la niebla. Me giré de inmediato, apuntando la linterna hacia ese punto, pero no vi nada. Me quedé unos segundos en silencio, esperando que algo más ocurriera, que volviera a ver esa sombra o lo que fuera que había percibido, pero no pasó nada. Intenté reanudar la marcha, pero mis pasos ahora eran más torpes. El suelo parecía más resbaladizo de lo que recordaba. Las piedras que antes esquivaba fácilmente ahora parecían surgir de la tierra como trampas invisibles, obligándome a avanzar con más cuidado. Y, por alguna razón, el sendero, que conocía tan bien, ahora se me antojaba distinto, como si algo lo hubiera deformado mientras no estaba mirando. Notaba como el sudor empezaba a correrme por la espalda, a pesar del frío. Otro ruido, esta vez más fuerte, rompió el silencio de nuevo. Era como el crujido de algo grande moviéndose entre las ramas, pero cuando levanté la linterna hacia los árboles, no vi nada. Las sombras, formadas por las ramas entrelazadas, bailaban y se retorcían como si tuvieran vida. Empecé a sentir que los árboles no eran solo árboles, se alzaban como centinelas, observando, esperando. Empecé a caminar más rápido, tratando de ignorar la sensación de que algo se estaba cerrando sobre mí. Podía escuchar mis propios latidos en los oídos, y la niebla parecía intensificarlo todo. Trataba de mantener la calma, de decirme que no había nada allí, pero las historias de mi abuelo seguían sonando en mi mente. Si escuchas susurros, corre. Mi respiración se hacía más rápida, y los sonidos a mi alrededor comenzaban a confundirse en mi mente alterada. Entonces, lo escuché, un murmullo, bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Apreté los dientes y seguí caminando, esta vez más rápido, casi corriendo. Me obligaba a no mirar hacia los lados, a mantener la vista en el camino. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales. El viento, solo es el viento, la niebla amplifica los sonidos, pero en el fondo, sabía que no era eso. Cada vez era más difícil orientarme, como si el bosque, que había conocido toda mi vida, estuviera transformándose. Sin embargo, una sensación incómoda comenzó a asentarse en mi pecho, una opresión que aumentaba a medida que el silencio del bosque se hacía más evidente. No había ni un solo sonido que pudiera identificar. El canto de los pájaros había desaparecido hacía rato, y hasta el murmullo del viento entre las hojas parecía haber sido sofocado. Solo quedaba el sonido de mis propios pasos, amortiguados por la humedad del suelo, como si el bosque mismo estuviera absorbiendo todo ruido, dejando solo un vacío inquietante. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que se trataba de un eco, tal vez el crujir de alguna rama en la distancia, pero era algo más sutil, algo que, por un momento, creí que venía de dentro de mi cabeza. Era un murmullo bajo, casi imperceptible. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, intentando captar el sonido con más claridad. El murmullo cesó, y solo quedó el silencio aplastante. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de movimiento, alguna señal de que no estaba solo en ese tramo del bosque.
pero la niebla parecía haberse cerrado aún más a mi alrededor, formando una especie de muro blanco que ocultaba todo lo que no estuviera a menos de un par de metros. Apreté los dedos alrededor del mango de la linterna, sintiendo como el sudor hacía que se me resbalara. Seguí caminando, con la sensación de que algo, en algún lugar, estaba observándome. El murmullo volvió, esta vez más fuerte. Era un sonido tenue, apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para saber que no era mi imaginación, eran voces. Voces lejanas, como si alguien estuviera hablando a través de la niebla, aunque no podía entender lo que decían. Susurraban de una manera que me hizo estremecer. Me detuve de nuevo, girando sobre mis talones, enfocando la linterna hacia cada rincón de oscuridad a mi alrededor, pero no había nada. Solo niebla y árboles inmóviles. Las voces no parecían tener un origen, se deslizaban por el aire, sin dirección, como si el bosque entero estuviera susurrando a la vez. Traté de calmarme, de respirar profundamente, pero cada vez que lo hacía, las voces se volvían más claras. «Hola», dije en un intento desesperado por romper el silencio, aunque mi voz sonó débil, como si la niebla la hubiera tragado antes de que pudiera expandirse. El murmullo se intensificó por un segundo, pero aún no podía distinguir palabras. Parecía que eran muchas voces a la vez, susurrando en un idioma que no entendía. Sentía el impulso de girar en todas direcciones, buscando a los responsables, pero no había nada. El bosque parecía vivo, pero no de la forma en que siempre lo había visto, no era la vibrante vida natural de animales escondidos y hojas que susurran con la brisa. Esto era diferente, como si el bosque me estuviera observando, como si su respiración estuviera sincronizada con la mía. No lograba quitarme la sensación de que el tiempo había cambiado, que la oscuridad había caído más rápido de lo que debería, la noche había caído en cuestión de minutos. A cada paso, las voces se hacían más cercanas, más claras. Podía sentir cómo susurraban justo detrás de mí, como si alguien me siguiera a través de la niebla. Giré la cabeza, buscando cualquier movimiento, pero no había nada. Solo ese constante zumbido de palabras ininteligibles que no dejaba de rodearme. Mis pies resbalaban sobre el suelo cubierto de hojas mojadas, y aunque intentaba avanzar con rapidez, el sendero se hacía más traicionero. Empecé a tropezar con raíces que sobresalían del suelo como manos que intentaban atraparme. Cada vez que caía, las voces parecían aumentar, como si se rieran de mi torpeza. «¿Quién está ahí?», pregunté, sabiendo que no habría respuesta. El aire se volvió más frío de repente, y mi aliento salió en una nube frente a mí. Algo se movía en la niebla, lo podía sentir, aunque mis ojos no pudieran verlo. Las voces estaban más cerca ahora, parecía que se desplazaban a mi alrededor, rodeándome como una manada de lobos al acecho. Y entonces, entre todo ese caos de susurros, distinguí una palabra clara, pronunciada con una voz grave y fría: «Manuel». Me quedé helado. Me giré bruscamente, apuntando la linterna hacia el lugar de donde creía que provenía la voz, pero no había nadie. El corazón me martilleaba en el pecho, y el sudor empapaba mi cuerpo. Sabía que había escuchado mi nombre, no había sido mi imaginación. Las voces sabían quién era. Sentí un nudo formarse en mi garganta, y la desesperación empezó a apoderarse de mí. Las sombras se alargaban aún más, y ahora eran figuras deformes que se movían lentamente, como si el bosque mismo estuviera tomando forma humana a mi alrededor. Avancé, casi corriendo, con la linterna temblando en mi mano. El susurro de mi nombre continuaba, más fuerte ahora, como si cientos de bocas invisibles lo repitieran una y otra vez desde todas direcciones. «Manuel. Manuel». Mis piernas se movían por puro instinto. El sendero se desvanecía bajo mis pies, cada vez más borroso a medida que la niebla lo devoraba todo. Corría sin rumbo, tratando de escapar de los susurros que aún sonaban en mi mente, pero el aire parecía más espeso con cada paso, como si el bosque mismo me estuviera reteniendo. Mi linterna apenas iluminaba un par de metros, y todo lo que la luz tocaba parecía deformarse en la neblina, como si el mundo estuviera perdiendo su forma. El frío comenzaba a calarme los huesos, y cada respiración era más difícil que la anterior, como si el aire estuviera cargado de una extraña pesadez. Me detuve, jadeando,
El corazón martilleando en mis oídos, no podía seguir corriendo sin rumbo, necesitaba orientarme, pensar. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la niebla y el cansancio estaban distorsionando mi visión. Pero a medida que levantaba la cabeza, mis ojos se encontraron con algo imposible. En la distancia, apenas visible a través del velo blanco que cubría el bosque, había una luz. Una luz tenue y pálida, que titilaba débilmente, como la llama de una vela a punto de extinguirse. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo una ilusión, un truco de la niebla, pero la luz no desapareció. Al contrario, se movía, lenta y silenciosamente, acercándose a mí. Mi respiración se volvió aún más errática, y sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero mis piernas se negaban a moverse. A medida que se acercaba, otras luces comenzaron a aparecer a su alrededor, como un desfile de pequeñas llamas que flotaban en la niebla. Eran velas, lo supe al instante, que no deberían estar allí, cargadas por sombras que emergían poco a poco del velo blanco que envolvía el bosque. Mi piel se erizó, y el aire, que ya estaba helado, pareció volverse aún más frío. De la niebla surgieron figuras, no podía distinguir sus rostros ni sus cuerpos, solo sus siluetas difusas, envueltas en túnicas blancas que se movían con una cadencia lenta y rítmica. Caminaban en fila, uno detrás del otro, formando una procesión espectral que avanzaba sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el suelo. Cada uno sostenía una vela en la mano, y la luz de esas velas proyectaba sombras alargadas sobre sus rostros ocultos bajo capuchas. Eran figuras humanas, pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se movían, en el silencio absoluto que los rodeaba. La Santa Compañía no necesitaba verlo para saberlo. Lo había oído toda mi vida en las historias de mi abuelo, pero nunca había creído que algo así pudiera ser real. Pero allí estaban, justo frente a mí, una procesión de almas condenadas, vagando entre la niebla, arrastrando el frío con ellas. Mis piernas temblaban, y una sensación de parálisis comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Quería correr, gritar, hacer algo para escapar de esa visión infernal, pero el miedo era tan grande que me sentía atrapado. Mi linterna cayó de mis manos, rebotando en el suelo con un ruido que pareció sonar en el silencio absoluto. La luz se apagó, dejando solo la pálida luz de las velas que avanzaban hacia mí. Mi corazón latía tan rápido que creí que estallaría en cualquier momento. La procesión continuaba avanzando, las figuras caminaban con una lentitud ritual, como si estuvieran en otro plano de la realidad. Sus pasos eran metódicos, constantes, y cada vez estaban más cerca. Podía ver sus túnicas agitándose suavemente en la brisa, pero no se escuchaba nada. Al frente de la procesión, una figura destacaba del resto, era más alta, más imponente. Vestía un manto negro que se diferenciaba de las otras almas. Aunque su rostro estaba oculto bajo una capucha profunda, podía sentir su mirada fija en mí, atravesándome. Esa figura parecía liderar a las almas, guiándolas como un pastor siniestro conduce a su rebaño sin vida. La distancia entre nosotros se acortaba rápidamente, y sentí una fuerza invisible empujándome hacia el suelo, como si el aire mismo quisiera aplastarme. La figura del guía se detuvo justo frente a mí, y aunque no podía verle el rostro, podía sentir el peso de su presencia, una oscuridad tan abrumadora que me dejaba sin aliento. Las velas que sostenían las almas a su alrededor titilaban débilmente, como si la cercanía de esa figura las debilitara, robándoles la luz. De entre la penumbra de su capucha, una voz emergió. Manuel. El sonido de mi nombre pronunciado por esa voz inhumana fue más de lo que podía soportar. Mi cuerpo entero se sacudió de pánico, y sentí como si mi alma quisiera abandonar mi cuerpo. Mis piernas temblaban sin control, pero seguían sin obedecer mi deseo de huir. La figura alta que lideraba la procesión, aquella sombra envuelta en un manto negro, se detuvo. Hasta ese momento, no había hecho ningún movimiento brusco, solo caminaba al frente, guiando a las almas condenadas en su marcha silenciosa. Pero ahora, esa figura se giró lentamente, con una quietud antinatural, como si el tiempo mismo hubiera sido afectado por el gesto.
Aunque su rostro estaba oculto bajo la profunda capucha, sentí, con certeza, que me estaba mirando directamente. No había ojos que pudiera ver, pero su presencia era abrumadora, y era como si todo su ser estuviera concentrado en mí. El mundo a mi alrededor se desvaneció en ese instante y de repente una vela apareció en mi mano. El silencio que lo rodeaba era aún más estremecedor que el susurro de las almas que antes había escuchado. Era un vacío absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Y entonces, la figura levantó lentamente su brazo, alzando una mano cubierta por el manto negro. Me estaba señalando, mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía lo que significaba, me había elegido. No podía quedarme ahí, esperando a que esa cosa se acercara, esperando que me arrastrara a su condena. El impulso de huir era abrumador, pero mis piernas seguían negándose a responder. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, con la vela en la mano y esa figura avanzando lentamente hacia mí, su manto flotando como si fuera una extensión de la misma oscuridad que la rodeaba. En mi mente, solo había una idea clara, una única frase que se repetía una y otra vez: tira la vela. Tenía que liberarme de aquella maldición antes de que fuera demasiado tarde. Mi mano seguía aferrada a la vela con fuerza, pero con un esfuerzo desesperado, comencé a mover los dedos, luchando contra la fuerza invisible que parecía querer mantenerla en mi palma. Tira la vela, Manuel, tírala antes de que sea demasiado tarde. La figura estaba cada vez más cerca. Podía sentir su presencia envolverme, un frío tan intenso que parecía congelar el tiempo a mi alrededor. Y entonces, con un esfuerzo titánico, logré abrir los dedos, soltando la vela. Cayó al suelo con un sonido seco, como si fuera algo tan pesado como una roca. La pequeña llama parpadeó por un segundo y luego se apagó, dejando el aire impregnado de un olor a cera y cenizas. El instante en que la vela tocó el suelo y su llama se extinguió, el aire a mi alrededor pareció estallar en un silencio denso y estremecedor. No esperé para ver qué ocurriría después. Corrí. Mis piernas se movieron por puro instinto, casi antes de que mi cerebro procesara lo que había hecho. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin detenerme. El miedo impulsaba cada uno de mis pasos, un pánico tan profundo y visceral que me quitaba cualquier pensamiento racional. Solo quería escapar, salir de ese maldito bosque, alejarme lo más posible de esa procesión infernal que sentía, sabía, que estaba justo detrás de mí. La niebla, antes densa pero estática, ahora se movía como si tuviera vida, enredándose entre mis piernas, aferrándose a mis brazos como si quisiera arrastrarme de vuelta. El bosque a mi alrededor parecía distorsionarse con cada paso que daba. Los árboles, que siempre habían sido altos y firmes, ahora se alzaban como figuras deformadas y retorcidas, sus ramas arañando el cielo. El suelo, antes firme bajo mis pies, ahora parecía traicionero, cubierto de raíces y rocas que brotaban de la tierra en los lugares más inesperados, como si el mismo bosque tratara de detenerme. Podía sentir el frío detrás de mí, un frío que no era normal, que no tenía lugar en ese bosque. Era el frío de la ausencia de vida, y estaba tan cerca que sentía como rozaba mi piel con dedos invisibles, dejándome la carne erizada y el alma congelada. Ese frío me perseguía como una sombra, envolviéndome con cada respiración. Cada vez que mis pies tropezaban o resbalaban, podía sentir su presencia acercándose aún más, como si la oscuridad misma estuviera a punto de atraparme. Sabía que si caía, si me detenía un solo segundo, estaría perdido. Entonces, lo sentí de nuevo, el toque frío. Esta vez no fue solo una sensación en la distancia, sentí algo rozar mi espalda, como un aliento gélido que erizó cada vello de mi cuerpo. Mi piel se contrajo, y el pánico me hizo tropezar de nuevo, casi cayendo, un grito ahogado salió de mi garganta, pero no había nadie que pudiera escucharme. Nadie vendría a ayudarme en ese bosque maldito. Estaba solo, enfrentándome a algo que no pertenecía a este mundo, algo que no podía ser derrotado, solo evitado, si tenía suerte. Pero de pronto, entre los troncos retorcidos y la niebla espesa, vislumbré algo, una luz. No la luz de las velas de la compañía, sino una luz cálida, lejana, que apenas se distinguía entre la bruma. A pesar de que la luz de la casa de Tomás brillaba frente a mí, parecía tan lejana, casi irreal, como si estuviera atrapado en un mal sueño del que no pudiera despertar.
Cada paso que daba hacia esa luz cálida era una tortura. El camino parecía interminable, pero al fin, después de lo que pareció como una eternidad, llegué a la puerta de la casa de mi amigo. Mi cuerpo no pudo más, y con un jadeo ahogado, me desplomé contra la puerta, las piernas cedieron bajo el peso de mi agotamiento. Mi respiración era irregular, entrecortada, como si cada inhalación fuera una lucha por no ahogarme en el pánico que aún me envolvía. Golpeé la puerta débilmente, mi mano temblaba. El frío que había sentido mientras corría seguía envolviendo mi cuerpo, aunque ahora era más mental que físico. Aún podía sentirlo, como una sombra que me rozaba la piel, recordándome que el peligro seguía allí, de que había escapado por poco, pero que algo oscuro y estremecedor me había tocado. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba la madre de Tomás, una mujer de rostro surcado por arrugas, pero con una mirada tranquila y resignada. Sus ojos, sin embargo, mostraban algo más cuando me vio caer en su umbral, reconocimiento. Era como si supiera, al instante, lo que me había sucedido. Sin decir una palabra, me ayudó a entrar. Su fuerza, a pesar de su pequeña estatura, era sorprendente, y me condujo hasta una silla en la entrada, donde me desplomé, jadeando. El calor de la casa contrastaba de manera brutal con el frío que aún se aferraba a mí, pero no lograba calentarme del todo. Ella cerró la puerta, echando el cerrojo con un gesto mecánico, pero no miró hacia afuera, no comprobó si había alguien o algo en el exterior. No fue necesario, sabía que lo que me había seguido no necesitaba una puerta abierta para entrar. Su expresión era un reflejo de lo que yo sentía, una mezcla de resignación y miedo. ¿Qué ha pasado?, preguntó con un tono bajo, casi como si temiera oír la respuesta. Intenté hablar, pero no me salían las palabras, mi boca estaba seca y mis pensamientos eran un caos. La compañía, logré decir al fin, entrecortadamente, con la voz rota por el miedo. Ella cerró los ojos al escuchar esas palabras, como si acabara de confirmarse algo que había temido durante mucho tiempo. Asintió en silencio, y sin decir más, fue a buscar un vaso de agua que me ofreció en cuanto regresó. Tomé un sorbo, pero mis manos aún temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso sin derramarlo. Mi corazón seguía latiendo con violencia en mi pecho, y sentía que en cualquier momento se detendría por la tensión acumulada. Ella se sentó frente a mí, en la pequeña mesa de la entrada. La luz tenue de una lámpara amarillenta hacía que sus facciones se vieran más viejas, más gastadas. La casa estaba en completo silencio, y la calidez que ofrecía no podía borrar la sensación de que algo más estaba allá afuera, acechando. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo con un susurro, aunque no era necesario. La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Yo solo pude asentir. La Santa Compañía, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que vendrían, dijo ella, con un tono sombrío, como si aquello fuera inevitable. Sus ojos oscuros me escudriñaban, buscando algo en mi rostro, tal vez una señal de lo que había traído conmigo desde el bosque. Tragué saliva, intentando ordenar mis pensamientos. La vi, sentí cómo me seguían, me dieron una vela. Las palabras salían torpemente, pero lograba al fin describir lo que había sucedido, como esa vela había aparecido en mis manos, como el frío y las sombras me habían rodeado, y como había corrido sin mirar atrás, sabiendo que algo oscuro me perseguía. «Estás marcado», dijo finalmente, su voz apenas fue un susurro, pero sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. «Una vez que la compañía te ha señalado, ya no hay marcha atrás». Las historias que había oído toda mi vida regresaron con una brutalidad implacable. Mi abuelo siempre decía que aquellos que recibían la vela de la Santa Compañía estaban condenados, y que, tarde o temprano, tendrían que unirse a su procesión de almas en pena. «No, no puede ser», murmuré, más para mí mismo que para ella. Yo tiré la vela, corrí, y no me alcanzaron. Ella negó lentamente con la cabeza. Su expresión se endureció, pero no había ira en ella, solo una pena que parecía haber cargado durante años. «No importa cuánto corras», Manuel me dijo, su voz suave pero llena de gravedad. «La compañía no abandona a los que marca. Pueden tardar, pueden esperar, pero siempre regresan. No hay forma de escapar una vez que te han elegido, y tú has sido elegido. Prepárate,
volverán por ti, y la próxima vez, no habrá escapatoria. Al día siguiente, me desperté con dolor de cabeza. Había dormido en un pequeño sofá en la casa de Tomás, pero el descanso no me había traído alivio. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la Santa Compaña volvía a mi mente. El calor de la mañana era apenas perceptible, el aire en la casa seguía siendo denso y cargado, como si la misma niebla del bosque hubiera logrado entrar. Me levanté lentamente, con las piernas doloridas y la mente aún atrapada en los recuerdos de la noche anterior. Tomás estaba en una de las habitaciones, aislado por su enfermedad. No lo había visto desde que llegué la noche anterior, pero ahora sentía una urgencia aplastante por hacerlo. Mi mente seguía volviendo a las palabras de su madre. La enfermedad apareció de repente, como si algo lo hubiera tocado. Me acerqué a la puerta de su habitación, vacilante, golpeé suavemente, pero no hubo respuesta. Giré el pomo y empujé la puerta con cuidado. El olor a humedad y algo más, algo rancio, golpeó mi nariz. Entré lentamente, con el corazón encogido. Mi amigo estaba en la cama, envuelto en mantas que parecían demasiado pesadas para su cuerpo. Su piel, normalmente morena, se había vuelto pálida, casi translúcida. Le llamé, acercándome a su lado. Sus ojos, abiertos pero vidriosos, parecían mirar hacia algún punto fijo en el techo, pero sin realmente ver nada. Había algo más en su mirada, algo inquietante. Era como si estuviera observando algo más allá de este mundo, algo que no estaba en esa habitación. Me incliné más cerca, sintiendo el frío que emanaba de su cuerpo. Tomás, soy yo, Manuel, dije, intentando sacarlo de ese estado de trance. Estoy aquí, hermano, vine a verte. Al principio no hubo respuesta. Su cuerpo permanecía inmóvil, sus labios apenas separados como si tratara de murmurar algo que nunca llegaba a pronunciarse. Pero luego, lentamente, sin apartar la mirada del techo, sus labios se movieron de nuevo, formando una palabra inaudible. Acerqué mi oído a su boca, intentando captar algo más claro. Lo que escuché fue un susurro apenas reconocible, un sonido que me hizo retroceder con el corazón en la garganta. Ellos vienen, dijo con una voz débil, como si cada palabra fuera arrancada de lo profundo de su ser. Ellos están cerca. No podía ser una coincidencia, el ellos que mencionaba no podía ser otra cosa que la Santa Compaña. La misma procesión de almas en pena que había intentado atraparme la noche anterior. El mismo mal que ahora rodeaba a mi amigo. Me aparté de la cama, sin poder apartar la vista de su rostro pálido y consumido. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente, y la madre entró en la habitación. Sus ojos, que ya estaban apagados por la tristeza, me miraron con una comprensión que me inquietó profundamente. Sabía, sin necesidad de palabras, lo que había escuchado, lo que había visto en su hijo. Ella había estado viviendo con ese miedo desde el inicio de la enfermedad, y ahora todo encajaba. Empezó hace unas semanas, dijo en voz baja, acercándose al lado de la cama de su hijo. Lo vi cambiar después de esa noche en el bosque. Me dijo que había visto algo, una figura. No quiso hablar mucho de ello, pero desde entonces no ha sido el mismo. Era como si algo lo hubiera tocado, como si su alma ya no le perteneciera por completo. Sentí que el estómago se me encogía con sus palabras. La figura, esa misma figura que había visto la noche anterior, que me había señalado en la oscuridad. La compañía lo había marcado, igual que a mí. Esa figura, comencé a decir, con un nudo en la garganta, dijo cómo era. Su madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. Era alta, dijo, llevaba un manto negro y no podía verle el rostro. Lo siguió por el bosque, lo persiguió hasta aquí. Desde entonces, ha estado como lo ves ahora, consumiéndose. Me derrumbé en la silla junto a la cama. El miedo que había sentido durante la noche anterior se convirtió en una certeza aplastante. Está marcado, igual que yo, murmuré, sintiendo el peso de esas palabras caer sobre mí como una sentencia ineludible. La madre de Tomás se dejó caer en una silla junto a mí, su rostro marcado por la desesperación. Asintió lentamente, con una tristeza que parecía no tener fin. Lo sé, dijo, lo he sabido desde el primer día que lo vi así.
No se puede escapar de ellos, una vez que la compañía te marca, no te suelta, no hasta que te lleva con ellos. El pánico que me había acompañado desde la noche anterior ahora se había transformado en algo más profundo, más visceral. No solo temía por mi vida, sino también por la de mi amigo. El peso de la revelación me aplastaba mientras me quedaba sentado junto a la cama, mirando su cuerpo consumido por la enfermedad. La madre de mi amigo había dejado la habitación hacía unos minutos, pero su ausencia no traía ningún consuelo. A solas con mis pensamientos, el silencio era casi insoportable. De repente, ciertos recuerdos empezaron a surgir, recordé las veces que, siendo pequeño, oí hablar de vecinos que caían enfermos de la noche a la mañana, enfermedades repentinas, extrañas, para las que no había explicación. Y no solo eso, sino las desapariciones, personas que simplemente dejaban de ser vistas, como si se hubieran desvanecido en la niebla. La mayoría de ellas eran atribuidas a accidentes en el bosque o a gente que decidía abandonar el pueblo, pero, ¿y si no era así? ¿Y si había algo más detrás de esas desapariciones? Había un nombre que me vino a la mente. Rosalía, una mujer mayor que vivía sola a las afueras del pueblo. La gente decía que se había ido sin avisar a nadie, pero algunos juraban haber visto luces extrañas alrededor de su casa la noche que desapareció, luces pálidas como las velas que ahora sabía bien que pertenecían a la Santa Compañía. Nadie la volvió a ver, y aunque su desaparición se olvidó con el tiempo, algunos decían en voz baja que el mal se la había llevado. Otro caso, Andrés, un hombre robusto que trabajaba en el molino. Había sido fuerte como un toro hasta que, una noche, cayó enfermo de forma repentina. Su piel se volvió gris y sus ojos, antes llenos de vida, se apagaron lentamente en cuestión de días. El médico no supo qué decir, más allá de que había sido una enfermedad rara. Todo volvía a mí con una claridad brutal. Las advertencias de los ancianos, las conversaciones que nunca tomé en serio, ahora tenían sentido. La Santa Compañía siempre había estado presente, acechando desde la penumbra, y nadie en el pueblo hablaba de ello abiertamente por temor a atraer su atención. Sentí que mi propia respiración se volvía más pesada. Yo también estaba marcado. Lo supe en el instante en que la vela apareció en mi mano la noche anterior. Lo supe cuando sentí el frío detrás de mí mientras corría por el bosque. Recordé una vez más las advertencias olvidadas de mi abuelo: nunca te enfrentes a la compañía, si la ves, huye, si te marca, reza, porque no te dejará. Caminaba con pasos inseguros por las calles de mi pueblo, sintiendo como las sombras de la noche anterior seguían pesando en mi mente, envolviendo cada pensamiento con un manto de incertidumbre. Las casas, que normalmente rebosaban vida con las risas y el bullicio de los vecinos, ahora me parecían vacías, apagadas. A medida que caminaba por las calles empedradas, observé cómo la gente del pueblo parecía extraña. Las personas que solía saludar con una sonrisa o un gesto amigable ahora apenas levantaban la vista al pasar. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos, como si el mismo cansancio que estaba consumiendo a mi amigo también se hubiera extendido a ellos. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si cargaran con un peso invisible que los arrastraba hacia el suelo. Algunos me miraban con desconfianza, pero la mayoría simplemente me ignoraba, como si ya no fuera parte del mundo que habitaban. El pueblo estaba siendo acechado por la Santa Compañía, y la mayoría de nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Pasé junto a la carnicería, donde vi a don Julián, el carnicero, un hombre robusto que solía tener una sonrisa en su rostro rosado. Ahora, estaba inclinado sobre su mostrador, sus ojos fijos en el suelo, con una expresión vacía que nunca había visto en él. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando pasé, y por un momento, me invadió una sensación de inquietud. Era como si el mismo espíritu de lucha hubiera sido arrancado de su ser. Seguí caminando, mis pensamientos atrapados en las sombras que ahora percibía en todos. ¿Cuántos más en el pueblo estaban marcados? ¿Cuántos más habían cruzado caminos con la Santa Compañía sin siquiera darse cuenta de lo que se cernía sobre ellos? No podía soportar esa incertidumbre. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente quién podría dármelas: el párroco del pueblo, el padre Santiago. Si alguien sabía más sobre las leyendas y las fuerzas oscuras que habitaban nuestros bosques, era él.
Los sacerdotes en Galicia siempre han sido custodios de antiguos conocimientos, mezcla de fe cristiana y superstición pagana. Él era un hombre reservado, pero siempre había tenido una mirada que sugería que sabía más de lo que decía. Llegué a la pequeña iglesia del pueblo, con su campanario sencillo y su fachada de piedra, envuelta en musgo. Las puertas estaban abiertas, como siempre, y dentro reinaba el silencio. El olor a cera y madera húmeda impregnaba el ambiente. Mis pasos sonaron en el suelo de piedra cuando entré, y al instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El frío me seguía, incluso aquí, donde se suponía que debía sentirme protegido. El padre estaba arrodillado frente al altar, sus labios murmurando oraciones en voz baja. No quise interrumpirlo, así que esperé a un lado, observándolo en silencio. La luz que entraba por los vitrales creaba patrones de colores sobre el suelo, pero en lugar de resultar reconfortante, esas sombras y luces proyectaban una atmósfera inquietante. Algo en el ambiente no estaba bien, incluso aquí, en lo que debía ser un refugio sagrado. Finalmente, se levantó y me vio. No parecía sorprendido de verme, como si supiera que tarde o temprano acudiría a él. Se acercó a mí, y tras un breve saludo, me condujo hacia una pequeña sala detrás del altar, donde solía reunirse con los feligreses en busca de consejo. Nos sentamos frente a una mesa de madera desgastada. No sabía cómo empezar, pero sentía que no había tiempo para rodeos. Padre, necesito saber la verdad, le dije, mi voz salió más áspera de lo que esperaba. Lo que está pasando, lo que me está pasando, tiene que ver con la Santa Compaña, ¿no es cierto? Me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró, como si hubiera estado esperando ese momento, pero temía enfrentarse a él. Manuel, hay cosas que es mejor no comprender del todo, dijo en voz baja, su tono cargado con el conocimiento que llevaba a cuestas. Pero en este caso creo que ya has visto suficiente para entender lo que está ocurriendo. He visto la Compaña, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Me dieron una vela. Vi a Tomás caer enfermo después de encontrarse con esa figura. ¿Cuántos más están marcados? ¿Cuántos más en el pueblo? El sacerdote me interrumpió, levantando una mano, su expresión grave. Más de los que imaginas, dijo, con un tono que me dejó helado. Durante siglos, la Santa Compaña ha caminado entre nosotros, llevándose a quienes cruzan su camino. No siempre es visible, pero siempre está ahí, acechando en la oscuridad. Las desapariciones, las enfermedades repentinas, todo tiene un patrón. Pero la mayoría prefiere ignorarlo, porque admitirlo sería aceptar una verdad demasiado estremecedora. Santiago se levantó de su silla y caminó hacia una estantería llena de libros antiguos y ajados. Deslizó uno de ellos, un volumen polvoriento con una cubierta de cuero desgastado, y lo colocó frente a mí. Cuando lo abrió, vi dibujos y textos en gallego antiguo, crónicas de tiempos pasados. Estos son registros, dijo, pasándome las páginas, de personas que vivieron antes que nosotros. Familias enteras que desaparecieron, aldeas consumidas por la niebla. Todo está ahí, y todos esos decesos, esas desapariciones, tienen algo en común: la Compaña. Ha estado con nosotros desde siempre, llevándose a los incautos, a los débiles y a los que se atreven a cruzar su camino. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba los viejos dibujos de figuras encapuchadas, procesiones de almas marchando bajo la luz de las velas. Había escuchado esas historias toda mi vida, pero ahora, al verlas plasmadas en esos antiguos registros, todo parecía aún más real, más estremecedor. Entonces, estoy condenado, murmuré, más para mí mismo que para él. El párroco me miró con tristeza, pero sin apartar la mirada. No necesariamente, dijo, y su tono me dio una pizca de esperanza. Existen formas de intentar detener su avance, de protegerte. Pero no es fácil, Manuel, y el tiempo no está de tu lado. Las palabras del padre se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no podía silenciar. Sabía que no podía quedarme quieto. Necesitaba respuestas. El párroco me había mostrado el camino, pero no todo. Había más por descubrir, y si quería entender cómo sobrevivir, cómo escapar de la marca que la Compaña había dejado en mí, debía investigar más a fondo.
El archivo municipal, ubicado en una pequeña casona de piedra, era el lugar donde la historia del pueblo estaba guardada. A nadie en particular le importaba mucho ese lugar, la mayoría de la gente veía los documentos antiguos como simples reliquias del pasado, cosas que solo los académicos o los curiosos desempolvaban de vez en cuando. Pero yo sabía que ahí, entre esas viejas páginas, podría encontrar lo que necesitaba. Cuando llegué, el archivista, un hombre de avanzada edad llamado don Eladio, me recibió con una mirada desconfiada. Era un hombre reservado, de esos que rara vez hablan más de lo necesario, y su rostro estaba marcado por los años y las arrugas que parecían contar una historia propia. Sin embargo, cuando le expliqué que estaba buscando documentos antiguos relacionados con las leyendas del pueblo, su expresión cambió. Durante un momento, una sombra cruzó sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. No muchos vienen buscando ese tipo de información, dijo, su voz áspera. Esas historias es mejor dejarlas donde están. Necesito saberlo, respondí, intentando ocultar la urgencia en mi voz. Algo está pasando, y si no encuentro las respuestas, temo que será demasiado tarde. Me condujo a una pequeña sala en la parte trasera del archivo. El lugar olía a polvo y papel envejecido, y las estanterías estaban abarrotadas de cajas y libros que parecían no haber sido tocados en años. Finalmente, el archivista sacó un viejo tomo, cubierto de cuero desgastado, y me lo entregó. El libro estaba lleno de anotaciones en gallego antiguo, junto con dibujos rudimentarios que mostraban paisajes, edificios y figuras encapuchadas. Comencé a leer, sumergiéndome en los textos, en los relatos de un pasado que parecía arrastrarse hacia el presente. Página tras página, la Santa Compañía emergía de las leyendas y se transformaba en una entidad, una fuerza que había estado presente en el pueblo desde tiempos inmemoriales. Las descripciones variaban, pero todas coincidían en lo esencial: la Compañía caminaba por la noche, arrastrando consigo a los vivos que encontraban en su camino. Los marcados no podían escapar, y tarde o temprano, se convertían en parte de la procesión. Lo más inquietante, sin embargo, era la mención de una figura siniestra, siempre al frente de la procesión. No era solo una leyenda de almas errantes, había algo más, algo que dirigía a la Compañía. Las crónicas hablaban de un guía, un ser oscuro que no pertenecía a este mundo, pero que tenía poder sobre los vivos y las almas. Se decía que era el encargado de elegir a las víctimas, de marcar a los que serían arrastrados a la eternidad. Leí pasajes que hablaban de aldeanos desaparecidos, enfermedades inexplicables que se extendían en el pueblo después de que alguien había cruzado caminos con esa figura oscura. A medida que leía, un escalofrío empezó a recorrer mi cuerpo. Sentí la presencia de esa figura, aunque solo fuera a través de las páginas, vigilándome, como si mis ojos al leer sus descripciones le dieran un poder renovado. Mis manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. La Santa Compañía había sido una realidad constante durante siglos, repitiendo su ciclo, y llevándose a los incautos y a los desafortunados que caían en su camino. Había más, un pasaje antiguo hablaba de una serie de rituales prohibidos que algunos habitantes del pueblo intentaron realizar en siglos pasados, creyendo que podían evitar el destino que la Compañía les había impuesto. Pero el texto no aclaraba si esos rituales funcionaron, o si solo aceleraron su condena. El miedo a la Compañía no se podía disipar con facilidad, y aquellos que intentaron desafiarla no vivieron para contar el resultado. La noche cayó sobre la aldea como un manto de sombras impenetrables. Había hecho lo imposible por prepararme, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no importaba lo que intentara. El archivo, las advertencias del párroco, los antiguos rituales mencionados en los textos, nada parecía suficiente. Tomás, debilitado pero consciente, me acompañaba en esa noche espeluznante. Aunque apenas podía moverse, con sus ojos hundidos y su piel más pálida de lo que debería ser, había insistido en estar conmigo. Quizá en su subconsciente sabía que esta sería su última oportunidad de luchar contra el destino que nos perseguía a ambos. No podemos dejar que nos atrapen, Manuel murmuró, su voz débil pero decidida, mientras ambos nos refugiábamos en la pequeña casa donde había pasado mis últimos días vigilando cada sombra. Haré lo que pueda, dije, aunque ambos sabíamos que mis palabras eran vacías, una promesa sin fundamento. La noche seguía cerrándose a nuestro alrededor, y el silencio se volvía insoportable. De repente,
Lo sentí, un frío que no era del ambiente, que no pertenecía a este mundo. Se filtraba por las paredes de la casa, envolviéndonos como una mano invisible que nos acariciaba la piel, anunciando su llegada. Él lo sintió también. Lo vi ponerse tenso, su débil cuerpo tratando de reaccionar, pero el miedo lo inmovilizó. Giré la cabeza hacia la entrada, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que estallaría en mi pecho. Las sombras en las ventanas comenzaron a alargarse, y la luz de las velas, esas luces pálidas que había visto antes, apareció a lo lejos, danzando entre la niebla. «Tenemos que salir de aquí», dije con urgencia. Apenas podía caminar, pero el pánico le daba fuerzas. Lo ayudé a levantarse y nos dirigimos hacia la parte trasera de la casa, tratando de escapar antes de que la compañía llegara. Salimos al exterior, donde la niebla envolvía todo en un manto blanco, denso. Las velas seguían brillando a lo lejos, cada vez más cerca. Mientras intentábamos avanzar, los susurros comenzaron. Al principio eran apenas murmullos, débiles y distantes, pero rápidamente se volvieron más nítidos, como si las almas estuvieran hablándonos directamente, llamándonos por nuestros nombres. «No los escuches», grité, agarrando a Tomás con más fuerza. «No mires atrás». Las figuras aparecieron, primero una, luego otra, hasta que toda la procesión de almas se desplegó frente a nosotros. Los rostros encapuchados, los cuerpos flotantes, las velas temblorosas en sus manos. Avanzaban en silencio, y sus ojos, si es que los tenían, estaban fijos en nosotros. El líder iba al frente, la figura en el manto negro que ya había visto antes. Nos tenían acorralados. La compañía nos rodeaba, cerrando el círculo a nuestro alrededor. Sentía el frío de sus cuerpos, las velas brillaban de forma errática, y los susurros se volvieron más insistentes, como si intentaran arrastrarnos hacia ellos. De repente, mi amigo cayó. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero no podía dejarlo atrás. Me abalancé sobre él, lo levanté como pude, y juntos, tambaleándonos, hicimos un último esfuerzo para huir y salimos corriendo. Las sombras de las almas nos rozaban, sentía el helado aliento en la nuca, pero seguí corriendo. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el dolor en mi pecho era insoportable, hasta que ya no sentía las piernas. Frente a nosotros, la silueta de la iglesia del pueblo emergió entre las sombras, con su campanario oscuro elevándose como un dedo acusador hacia el cielo encapotado. Era nuestra única esperanza. En nuestras mentes, la iglesia representaba lo sagrado, lo inviolable, el único lugar donde tal vez las almas condenadas no se atreverían a entrar. En lo profundo de mi desesperación, me aferré a esa idea, sin saber si no era más que una ilusión. Cuando llegamos a las grandes puertas de la iglesia, las empujé con todas mis fuerzas, y cedieron con un crujido sordo, dejándonos entrar en la penumbra del interior. La luz de las pocas velas que iluminaban la nave principal apenas rompía la oscuridad. El aire olía a incienso, cera quemada. Santiago estaba al pie del altar, inclinado en una oración que interrumpió abruptamente cuando nos vio entrar. Su rostro, normalmente sereno, se puso tenso al vernos, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y resignación. El sacerdote se levantó lentamente, con la mirada fija en nosotros. No parecía sorprendido, pero había en sus ojos un profundo pesar. Sabía lo que estaba ocurriendo, y por su silencio, comprendí que también sabía que nuestra llegada no era un buen augurio. «La iglesia no los detendrá», dijo con voz baja, rompiendo mis esperanzas antes de que pudiera aferrarme a ellas. «No hay refugio para quienes han sido marcados». El suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. La compañía, las almas en pena, atravesarían estas paredes sagradas sin vacilar, como si lo divino ya no tuviera poder sobre ellas. Sentí que la desesperación me aplastaba, como si todo lo que habíamos hecho, toda nuestra lucha, hubiera sido en vano. No había dónde esconderse. Tomás cayó de rodillas a mi lado, su cuerpo temblando de frío, su piel más pálida que nunca. «Hay una manera», dijo el párroco, interrumpiendo mis pensamientos. «Pero no es una solución perfecta, no es misericordiosa». «¿Qué es?», pregunté, mi voz tensa. «Haría lo que fuera necesario para salvarnos». El padre se acercó a nosotros,
sus manos arrugadas sosteniendo un pequeño libro de tapas oscuras. Lo abrió con cuidado y, después de pasar algunas páginas, se detuvo en un punto, observando el texto con ojos cansados. Hay un ritual, dijo, es antiguo, muy antiguo, y está prohibido por la Iglesia. Pero en tiempos desesperados algunos lo han intentado. Es un ritual que puede romper la maldición de la compañía, pero requiere un sacrificio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, sabía lo que eso significaba, aunque no quería escucharlo. Solo uno de ustedes podrá salir de aquí con vida, dijo, cerrando el libro con un gesto firme. El ritual exige la entrega del alma de uno para salvar al otro. La compañía tomará al que sea ofrecido y liberará al otro. Pero no hay garantías. Si el sacrificio no es aceptado, ambos perecerán. Sentí el peso de la decisión caer sobre mí como una losa, solo uno de nosotros viviría. La elección era brutal, imposible. No puedo hacer eso, murmuré, mas para mí mismo, no puedo elegir. Tienes que hacerlo, dijo el sacerdote, con una frialdad que me sorprendió. Si no decides, la compañía lo hará por ti, y cuando eso ocurra, será peor. Tomás levantó la mirada hacia mí, sus ojos vacilantes, pero llenos de una comprensión dolorosa. Sabía lo que debía hacerse, y en ese momento, una débil sonrisa cruzó su rostro. Manuel, déjame a mí, dijo, su voz apenas un susurro. Yo ya estoy tan cerca, tú puedes sobrevivir. No, susurré, sacudiendo la cabeza, no puedo hacer eso, no puedo dejarte. El tiempo seguía corriendo, fuera, el frío era más intenso. Las sombras de la iglesia se alargaban, como si algo oscuro estuviera comenzando a llenar el espacio. El padre se movió hacia el altar, encendiendo una vela, preparándose para el ritual. Miré a mi amigo de toda la vida. Sabía lo que él quería, pero ¿podía realmente cargar con esa culpa? Si sobrevivía, tendría que vivir con el hecho de que había sacrificado a mi amigo para salvarme a mí mismo. El padre estaba de pie frente al altar, con el libro de rituales prohibidos abierto, sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Sabía que lo que estaba por hacer no solo iba contra las reglas de la iglesia. Prepárense, dijo Santiago, su voz baja, solemne, mientras comenzaba a recitar las antiguas palabras del ritual. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, como si cada sílaba pronunciada abriera una puerta a un lugar oscuro e incomprensible. Tomás, debilitado y casi sin fuerzas, se apoyaba en una de las columnas cercanas al altar. Su piel pálida contrastaba con la luz de las velas, y su respiración se volvía cada vez más pesada. De repente, un golpe sordo sonó en la puerta de la iglesia, como si algo la hubiera embestido. El siguiente golpe fue más fuerte, sacudiendo los candelabros y haciendo vibrar los bancos de madera. Las puertas, pesadas y gruesas, comenzaron a abrirse lentamente, como empujadas por una fuerza invisible. El aire frío de la noche se derramó en la iglesia, y con él, las figuras empezaron a entrar. Al principio, solo eran sombras en la penumbra, pero pronto, las velas pálidas que sostenían las almas en pena brillaron débilmente, iluminando los rostros ocultos bajo las capuchas. La Santa Compañía había llegado, las almas condenadas avanzaban en silencio, sus pies no tocaban el suelo, y el aire a su alrededor estaba cargado de un frío que parecía succionar la vida. El sonido de sus susurros, ese murmullo inquietante que ya conocía demasiado bien, llenaba mis oídos. Pero esta vez, no eran solo susurros. Era como si estuvieran hablando directamente a mi alma, como si me estuvieran llamando, exigiendo que me uniera a ellos. La figura al frente de la procesión emergió de la niebla que seguía a las almas. Era la misma figura que había visto antes, la misma sombra imponente y oscura que me había señalado en el bosque. Su manto negro flotaba en el aire, y aunque su rostro estaba oculto, podía sentir sus ojos fijos en mí. Santiago retrocedió, su rostro tenso. Sabía que el ritual no detendría a la compañía si no se hacía un sacrificio, y yo también lo sabía. Pero antes de que pudiera decidir, algo en la figura del líder llamó mi atención. Una sensación extraña de familiaridad me recorrió el cuerpo. ¿Quién era él? ¿Por qué sentía que lo conocía? Entonces, en un momento de claridad espantosa, lo comprendí. Era él, un antiguo amigo, alguien que había desaparecido años atrás,
Cuando éramos solo adolescentes, Álvaro, nadie supo qué le ocurrió, pero ahora lo entendía. La compañía lo había reclamado, y él se había convertido en su líder. Álvaro, grité, con el pánico y la incredulidad aplastándome. Eres tú. La figura se detuvo, y aunque su rostro seguía cubierto por la capucha, algo en su postura cambió. Sabía que lo había reconocido. Algo en mí esperaba que, al llamarlo por su nombre, eso pudiera devolverle su humanidad, recordarle quién fue antes de convertirse en esa entidad oscura que guiaba a las almas. Pero los susurros se intensificaron. Él ya no era mi amigo, era el líder de la procesión, y ahora su único propósito era llevarme con él. No, susurré, retrocediendo, pero las sombras de las almas ya nos habían rodeado completamente. Tomás, que yacía en el suelo con la respiración agitada, se aferraba a la poca vida que le quedaba. Los susurros lo envolvían, como si estuvieran arrancándole el alma poco a poco. No podía permitir que se lo llevaran. Miré al padre, buscando una señal, alguna dirección. Él asintió, comprendiendo lo que tenía que hacerse. El sacrificio debe hacerse ahora, dijo, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. Uno de ustedes debe ofrecerse. Sentí que el tiempo se ralentizaba. Todo dependía de mí, mi amigo de toda la vida ya estaba muy débil. Podría haberlo dejado ir, dejar que la compañía lo tomara y salvarme, pero eso no era una opción, no podía cargar con esa culpa. Avancé hacia la figura encapuchada, sintiendo como cada paso me acercaba más a mi destino. Lucharía por el alma de mi amigo, aunque eso significara entregarme por completo. Si había algo de Álvaro en esa criatura, tal vez aún pudiera detenerlo. Tómame a mí, grité, con toda la fuerza que pude reunir. Finalmente, la figura bajó la mano, pero no hacia Tomás, sino hacia mí. El frío me envolvió, y sentí que las sombras de la compañía se cerraban sobre mí. Mi sacrificio estaba sellado. El sol había comenzado a salir, bañando al pueblo con una luz pálida y deslavada. Sin embargo, el calor y la vida que usualmente traían los primeros rayos del día no llegaban a tocarme. La iglesia estaba en silencio. Un silencio profundo, impenetrable, que parecía contener toda la gravedad de lo que había ocurrido la noche anterior. Sentado en uno de los bancos de madera, con la espalda encorvada y la mirada perdida, sentía que mi cuerpo estaba vivo, pero mi alma, algo de mí se había perdido para siempre. El ritual había terminado. La Santa Compañía se había ido. Podía sentirlo en el aire, en el cese repentino del frío sobrenatural que nos había envuelto durante tanto tiempo. Pero el precio fue más alto de lo que jamás había imaginado. Tomás ya no vivía, sus ojos estaban abiertos y fijos en el techo de la iglesia, y ya no reflejaban el miedo que habíamos compartido ni el dolor que lo había acompañado durante esos últimos días. Su rostro, pálido y sereno, parecía casi en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que la compañía le había negado durante tanto tiempo. Había dado su vida para que yo viviera. No fue como lo había planeado. Durante la confrontación con el líder de la compañía, el antiguo Álvaro, algo cambió. Cuando ofrecí mi alma, cuando supe que me estaba entregando para salvar a mi amigo, el sacrificio, el ritual no funcionó como debía. Tal vez la compañía ya había reclamado demasiado de Tomás, tal vez su cuerpo estaba demasiado enfermo para ser salvado. O tal vez la compañía, cruel en su esencia, decidió que solo tomaría lo que le pertenecía. Lo había perdido, mi mejor amigo, el hombre que había sido como un hermano para mí. Y ahora estaba solo, sentado en ese banco, mirando su cuerpo inerte. Sabía que había sido la decisión correcta, había intentado salvarlo. Los días que siguieron fueron una bruma constante. El padre Santiago me había dicho algunas palabras de consuelo, pero no había consuelo posible para lo que había pasado. Lo más inquietante de todo era la certeza que sentía en lo profundo de mi ser, la compañía no había terminado realmente. Sí, se había ido esa noche, pero algo me decía que volvería, siempre volvía. Las noticias de lo ocurrido se esparcieron rápidamente. El cuerpo de Tomás fue encontrado en la iglesia. Las autoridades locales fueron llamadas, y las historias comenzaron a torcerse. Nadie, ni siquiera los más supersticiosos del pueblo,
quería aceptar la verdad que yo conocía. La Santa Compaña había sido real, había venido por nosotros, y yo era el único testigo. Cuando intenté explicar lo sucedido, las miradas de incredulidad y desconfianza se volvieron más evidentes. Al principio, la gente murmuraba en voz baja, pensando que el trauma me había afectado profundamente, pero conforme los detalles se sabían, la duda se transformó en una certeza más fría. Me consideraban loco. Me presentaron ante las autoridades locales, y luego ante gente que venía de fuera, gente que no conocía al pueblo, que no entendía la historia y que miraba todo esto como un simple caso de histeria colectiva. El gobierno intervino, hombres con trajes oscuros llegaron a la aldea, miraron fríamente los registros, me entrevistaron con rostros inexpresivos, y luego, con una facilidad escalofriante, silenciaron todo. No querían oír mi historia, no querían que otros la escucharan. Lo que había pasado esa noche debía quedar enterrado. El relato de la Santa Compaña, de las almas en pena, y del sacrificio de mi amigo fue reducido a una simple crisis emocional en los informes oficiales. Decían que Tomás había perdido la vida por una enfermedad desconocida, algo que los médicos no habían podido diagnosticar a tiempo. La verdadera historia fue borrada, y cualquier mención de la Compaña quedó relegada a los susurros de los ancianos. Intenté resistirme, intenté contar la verdad, pero cada vez que lo hacía, las miradas de los hombres del gobierno se volvían más frías. Me dijeron que si seguía hablando de almas en pena y procesiones, me vería obligado a enfrentarme a consecuencias más graves. Era una amenaza velada, pero clara, fui silenciado. Cada noche, cuando la niebla se arremolinaba entre los árboles y el silencio del pueblo se hacía absoluto, sentía su presencia. Intenté seguir adelante, intenté vivir una vida normal, pero todo lo que hacía estaba teñido por el recuerdo de lo ocurrido. Mis noches estaban plagadas de pesadillas. Soñaba con Tomás, su rostro pálido y sereno, mirándome con los ojos vacíos, como si aún me esperara del otro lado. Y cada vez que cerraba los ojos, podía ver la figura encapuchada de Álvaro, el líder de la Compaña, extendiendo su mano hacia mí, llamándome para unirme a ellos. Los días pasaron lentamente. El pueblo volvió a su ritmo habitual, las historias de la Santa Compaña fueron reducidas de nuevo a meras leyendas contadas por ancianos al calor de las chimeneas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.